En la penumbra de mi cabina, las luces del tablero parpadean como estrellas lejanas, marcando el ritmo de mi solitaria travesía por la carretera. Siempre he creído que los caminos tienen sus propios secretos, susurros mudos que solo los viajeros nocturnos como yo podemos escuchar. Pero nunca imaginé que una de esas noches me convertiría en el guardián de un secreto oscuro y peligroso, uno que me perseguiría en mis pesadillas y me obligaría a enfrentar la faceta más sombría de la humanidad. Mi historia comienza una noche fría de otoño, justo después de dejar atrás las luces de una ciudad que se desvanecía en el espejo retrovisor. Había recogido una carga en el puerto, algo rutinario en mi oficio. La documentación indicaba que transportaba piezas industriales hacia una fábrica en el interior del país. Nada fuera de lo ordinario, hasta que los sonidos comenzaron. Al principio pensé que eran producto del cansancio, el murmullo constante del motor o el viento que azotaba la lona del remolque. Pero luego, los golpes sordos, los susurros ahogados y lo que juraría eran sollozos se hicieron imposibles de ignorar. Detuve el camión en un área de descanso, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La curiosidad se mezcló con el miedo y con una linterna en mano decidí investigar. El candado del remolque cedió bajo la presión de mis herramientas con una facilidad que me heló la sangre. Al abrir las puertas, el haz de luz de mi linterna reveló un espectáculo que rompió la realidad que conocía. Docenas de personas, hombres, mujeres y niños, con ojos grandes y asustados, encadenados entre sí, hacinados como ganado. «Por favor, ayúdanos», susurró una mujer, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Su voz, cargada de desesperación, fue el golpe que derrumbó las barreras de mi indecisión. En ese momento, supe que mi vida ya no sería la misma. No podía ignorar la humanidad que me suplicaba entre las sombras, no podía simplemente cerrar las puertas y continuar mi camino. Movido por una fuerza que no sabía que tenía, tomé una decisión que alteraría mi destino. Liberaría a esas almas atrapadas, costara lo que costara. Regresé a la cabina del camión, mi mente trabajando a toda velocidad. Sabía que enfrentaría riesgos, que aquellos que habían cargado mi remolque con vidas humanas en lugar de piezas industriales no dudarían en proteger su mercancía ilegal. Pero en ese momento, el miedo a lo que podría sucederme palidecía ante la injusticia que se desplegaba ante mis ojos. Durante horas que se sintieron como años, conduje por rutas secundarias, evitando las estaciones de peaje y los controles de carretera, guiado por una brújula moral que nunca supe que poseía. Mis pasajeros, silenciosos, observaban cada movimiento, preguntándose quizás si realmente habían encontrado a un salvador en la oscuridad de la noche. Finalmente, en un lugar remoto, lejos de las luces y los ojos curiosos, detuve el camión. «Vamos a sacarlos de aquí», les dije, trabajando para liberar sus ataduras. Uno a uno, los ayudé a bajar del remolque, sus pies tocando la tierra firme como si fuera la primera vez. Algunos lloraban, otros me abrazaban, y en sus ojos vi reflejada la gratitud que nunca olvidaré. Pero sabía que mi tarea aún no había terminado. Usando mi teléfono, contacté al único amigo que sabía que podría confiar en una situación como esta. «Necesito tu ayuda, es una cuestión de vida o muerte», le dije, y él, sin hacer preguntas, accedió a encontrarse conmigo. Juntos, llevamos a aquel grupo de personas a un lugar seguro donde podrían recibir la ayuda y el apoyo que necesitaban. No fue fácil, cada momento estuvo lleno de peligro y en más de una ocasión sentí el aliento helado del miedo en mi nuca, temiendo que nos descubrieran. Ahora, mientras relato esta historia, no puedo evitar mirar hacia atrás y preguntarme cómo pude haber vivido ignorante de las sombras que se esconden en los rincones de nuestro mundo. Aquella noche cambió mi vida para siempre. Me transformó de un simple camionero en alguien que, enfrentado a la oscuridad, eligió ser una luz. Quizás algunos me llamen héroe, otros un loco, pero en el fondo sé que solo hice lo que mi conciencia dictaba. Y aunque el camino desde entonces ha sido solitario y peligroso,
y mi mirada se ha endurecido con la realidad del mal que los hombres pueden hacer, no cambiaría mi decisión. Así que aquí me encuentro, recorriendo aún las carreteras, siempre atento a los susurros de la noche, listo para luchar contra las sombras que buscan devorar la luz. Porque ahora sé que, en este vasto mundo de asfalto y estrellas, la carga más pesada que uno puede llevar es la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Cada vez que cierro los ojos, veo las luces rojas parpadeando en la distancia, como si me acecharan desde las sombras de mis recuerdos. Nunca creí en lo sobrenatural, ni en historias de camioneros sobre fantasmas de la carretera. Pero lo que viví esa noche, mientras cruzaba el corazón solitario de la Ruta 45, cambió mi perspectiva para siempre. Ahora, sentado en la quietud de mi cabina, con el alba aún lejana, siento la necesidad de compartir mi historia antes de que el miedo borre los detalles de mi memoria. Hace apenas unas semanas, estaba al volante de mi camión, una bestia rugiente que había sido mi fiel compañera a lo largo de innumerables viajes nocturnos. Era una noche particularmente oscura, sin luna que iluminara el cielo, solo un manto de estrellas distantes y la constante luz amarilla de mis faros rasgando la negrura. Todo comenzó como cualquier otro viaje, con la radio como mi única compañía, transmitiendo viejos éxitos de rock que se mezclaban con el ronroneo del motor. De repente, en medio de la nada, unas luces rojas comenzaron a parpadear en la distancia. Al principio, pensé que eran las luces de advertencia de alguna torre de telecomunicaciones olvidada en medio del desierto, o quizás las de algún otro camión. Pero no había torres en esa parte de la ruta, y las luces no pertenecían a ningún vehículo conocido. Eran dos, rojas como la sangre, flotando sin ataduras, moviéndose de forma errática. Parpadeaban, desaparecían y reaparecían como si jugaran un macabro juego de escondite. Mi curiosidad se mezcló con una inquietante sensación de alerta. Reduje la velocidad, observando cómo las luces parecían acercarse cada vez que miraba hacia otro lado y luego se alejaban cuando intentaba enfocarlas directamente. «¿Estás viendo esto?», murmuré, casi esperando que algún solitario oyente de la radio respondiera, pero solo recibí estática como respuesta, un coro silencioso para mi creciente ansiedad. Entonces las luces se detuvieron, permanecieron fijas, como los ojos de un depredador observando a su presa. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Cualquier rastro de lógica se disipó. Estas no eran luces ordinarias. En un impulso, decidí detener el camión. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por los latidos de mi corazón y el zumbido ocasional de un insecto nocturno. Armándome de valor, bajé del camión, la linterna en una mano y en la otra un viejo bate de béisbol que guardaba para sentirme seguro. ¿Hay alguien ahí?, mi voz sonó extrañamente aguda en la quietud de la noche. No hubo respuesta, solo el parpadeo constante de esas luces rojas, ahora claramente separadas del suelo, flotando a unos metros de distancia. Caminé unos pasos hacia ellas, mi linterna cortando la oscuridad. Pero no importaba cuánto me acercara, las luces permanecían a una distancia constante, como si me invitaran a seguir un camino que solo ellas conocían. Fue entonces cuando escuché un susurro que parecía venir de todas direcciones, palabras ininteligibles que se mezclaban con el viento. vuelve al camión ahora», me ordené a mí mismo, la voz del instinto de supervivencia finalmente superando mi curiosidad. Di media vuelta, pero el camión ya no estaba donde lo había dejado. En su lugar había una negrura impenetrable, como si un velo oscuro hubiera borrado la existencia misma de mi vehículo. Pánico. Eso fue lo que sentí, un pánico visceral que me gritaba que corriera, que escapara de esas luces y de la oscuridad que ahora me envolvía. Pero ¿a dónde? Estaba solo, en medio de la nada, con esas luces rojas como únicos testigos de mi desesperación. Fue entonces cuando las vi, no las luces, sino las siluetas que se escondían detrás de ellas. Figuras humanas, o al menos eso parecían a la distancia, rodeadas por un aura rojiza,
moviéndose hacia mí con una lentitud tortuosa. No eran personas, no podían serlo. Eran sombras, ecos de algo que alguna vez fue humano, ahora transformados en algo distinto, algo hambriento. Corrí sin mirar atrás, guiado únicamente por el instinto de supervivencia. No sé cuánto tiempo pasó, segundos, minutos, tal vez horas, hasta que mis pies ya no pudieron sostenerme y caí, exhausto, sobre la fría tierra del desierto. Cuando desperté, el sol ya se asomaba en el horizonte, banalizando los horrores de la noche. A mi lado, mi camión, inmutable, como si nada hubiera sucedido. Subí, encendí el motor y conduje hasta el amanecer sin detenerme, sin mirar atrás. Las luces rojas no han vuelto a aparecer desde esa noche, pero el terror permanece, latente, recordándome que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Ahora, cada vez que la oscuridad se cierne sobre la carretera, no puedo evitar buscarlas con la mirada, preguntándome si volverán a revelarse, si la próxima vez seré capaz de escapar. Esta historia comienza de una manera que nunca hubiera esperado, con un viaje que se transformó en una pesadilla viviente, sumergiéndome en un abismo de terror y paranoia del que no sabía si podría escapar. Era una noche tranquila, de esas que los camioneros como yo apreciamos, donde el tráfico es casi inexistente y el ronroneo constante del motor es la única compañía. Recuerdo que me dirigía hacia el norte, con un cargamento que debía entregar a primera hora del día siguiente. La luna llena iluminaba la carretera y las estrellas parecían observarme desde la inmensidad del cielo nocturno. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido que se acercaba desde atrás, distorsionado y extraño, como si el efecto Doppler jugara una macabra sinfonía en mi entorno. Al principio, pensé que era el sonido de un vehículo acercándose, pero había algo en ese ruido que helaba la sangre, algo que no podía ser producido por un motor común. Se transformaba, modulaba de una manera antinatural, en gritos de agonía y súplicas desesperadas que resonaban en la cabina de mi camión, llenándola de una atmósfera opresiva y terrorífica. Mi primer instinto fue mirar por el retrovisor, buscando el origen de aquel sonido infernal. Pero detrás de mí solo había oscuridad, el vacío de la carretera nocturna. Aceleré, intentando escapar de aquel acoso auditivo, pero el sonido solo se intensificaba, siguiéndome, envolviéndome. Sentí cómo la paranoia comenzaba a apoderarse de mí. Cada kilómetro recorrido me sumergía más en un estado de alerta y miedo incontrolables. ¿Qué diablos es eso?, me preguntaba, mientras el sudor frío recorría mi espalda. No había explicación lógica. He recorrido estas carreteras durante años, enfrentándome a tormentas, a la soledad e incluso a la fatiga, pero nada se comparaba con el terror que sentía en ese momento. Decidí detenerme en el próximo área de descanso. Necesitaba un momento para pensar y calmar mis nervios. Quizás, pensé, todo era producto del cansancio, una broma pesada de mi mente agotada. Pero al detener el motor, el silencio no trajo consuelo, sino que amplificó mi sensación de vulnerabilidad. Las sombras de la noche parecían cobrar vida propia, moviéndose con un propósito desconocido. No había pasado mucho tiempo cuando escuché un golpe suave en la puerta del camión. Con el corazón en la garganta, me armé de valor y bajé la ventanilla, esperando encontrarme con otra persona, quizás un colega camionero que pudiera darme una explicación lógica, o al menos compartir la carga del miedo que me consumía. Pero no había nadie, solo el viento frío de la noche y el eco de mis propios pensamientos. Fue entonces cuando comprendí que debía enfrentar lo que fuera que me estaba persiguiendo. Encendí el camión y continué mi viaje, decidido a no dejarme vencer por el miedo. Sin embargo, el sonido regresó, más intenso, más cercano, como si la misma noche gritara en mi oído. ¡Basta!, grité al vacío, con la esperanza de que mi voz rompiera el hechizo que parecía haberse tejido a mi alrededor. Y, por un momento, el sonido cesó, dejándome en una paz tensa y expectante. Continué mi viaje, cada minuto eterno,
cada sombra una amenaza, y entonces lo vi, o creí verlo, a través de la neblina que empezaba a formarse. Una figura no, varias figuras, al borde de la carretera, sus ojos reflejando la luz de mis faros, sus bocas abiertas en un grito silencioso que aún retumbaba en mi cabeza. Aceleré, dejando atrás las figuras y la neblina, orando para que la luz del amanecer me liberara de esta pesadilla. Y así fue. Poco a poco, el cielo comenzó a clarear y el sol emergió, disipando las sombras y el terror que me habían consumido durante la noche. Llegué a mi destino exhausto, marcado por la experiencia, pero a salvo. Nunca supe qué fue lo que me persiguió aquella noche, si fue un juego de mi mente, un fenómeno inexplicable o algo más oscuro y antiguo que las propias carreteras que recorro. Desde entonces, cada vez que escucho el efecto Doppler de un vehículo acercándose, no puedo evitar recordar aquellos gritos de agonía y súplicas y me pregunto qué misterios y horrores se esconden en la oscuridad de las carreteras que aún tengo por recorrer. Todos en el gremio la conocían, una ruta alternativa que prometía cortar horas de viaje, pero que estaba marcada por historias oscuras de camioneros que simplemente se esfumaban. Nunca les di crédito a esas historias hasta que me tocó vivirlas. Ahora, contando mi historia, espero que mi voz sirva de advertencia para aquellos que, como yo, desoyen los consejos de los veteranos. Era una noche típica de otoño. El aire frío golpeaba la cabina de mi camión, pero el calor del motor y mi café recién hecho mantenían el ambiente acogedor. Llevaba casi 20 años al volante, cruzando el país de costa a costa, y me enorgullecía de nunca haber tenido un accidente. Prudencia y experiencia, solía decir. Esa noche decidí tomar una ruta diferente. Me encontraba retrasado en mi entrega debido a una tormenta inesperada, y las palabras de mi jefe aún resonaban en mi cabeza. Necesitamos que esa carga esté allí mañana, sin excusas. Fue entonces cuando vi el desvío, aquel que había jurado nunca tomar, la autopista de los desaparecidos. Historias de viejos, me convencí, girando el volante hacia la entrada de la autopista. El reloj marcaba la medianoche y la luna llena iluminaba el camino de una manera que le daba un toque etéreo. La señal de radio comenzó a fallar, algo común en zonas remotas, así que decidí apagarla y disfrutar del silencio. No había pasado ni una hora cuando empecé a notar cosas extrañas. La temperatura bajó drásticamente y una densa niebla comenzó a surgir de la nada, engullendo la carretera y limitando mi visión a unos pocos metros. Entonces, los susurros comenzaron. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que eran voces, murmullos indescifrables que parecían venir de todas direcciones. Debe ser el cansancio, me dije, intentando convencerme de que no estaba perdiendo la cordura, pero entonces vi figuras moviéndose en la niebla, sombras que cruzaban la carretera de un lado a otro, como si me estuvieran vigilando. Aceleré, deseando salir de esa zona lo antes posible. Fue en ese momento cuando ocurrió. Una figura surgió de la niebla, directamente frente a mí. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero era demasiado tarde. El camión se detuvo con un estruendo sordo, aunque para mi sorpresa no sentí el impacto. Salí tembloroso, esperando encontrar lo peor, pero no había nada, ni una señal de la figura, ni daños en el camión. Confundido y aterrado, volví a la cabina, decidido a salir de esa pesadilla lo antes posible. Pero el camión no arrancaba, no importaba cuánto lo intentara. El motor simplemente no respondía. Fue entonces cuando escuché un golpe en la parte trasera del camión. Cogí la linterna y el bate que guardaba bajo el asiento y bajé, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que encontré en la parte trasera me dejó sin aliento. El sello de seguridad estaba intacto, pero al abrir las puertas, el tráiler estaba vacío. La carga había desaparecido sin dejar rastro. Miré a mi alrededor. La niebla había creado un silencio sepulcral, solo roto por mis propias respiraciones agitadas. ¿Quién está ahí?, grité, pero solo el eco de mi propia voz me respondió.
Fue en ese momento de desesperación cuando la vi. Una figura solitaria, parada al borde de la carretera. Una mujer de aspecto anciano, vestida con ropas desgastadas por el tiempo. Me acerqué con cautela, preguntándome si sería real o solo otra visión. «La carga no es lo único que se pierde en esta autopista», dijo con una voz que heló mi sangre. «Aquellos que toman este camino dejan algo más que huellas, dejan sus almas». Antes de que pudiera responder, la figura se disolvió en la niebla, dejándome solo con mis pensamientos y el terror helado que recorría mi espina dorsal. Pasé la noche en vela, esperando el amanecer, rezando por una señal de salvación. Con las primeras luces del día, la niebla se disipó y pude ver dónde me encontraba. No había señales de la autopista. Estaba en un viejo camino de tierra, rodeado por el bosque, sin rastro de la civilización a la vista. Cuando finalmente conseguí que el camión arrancara, conduje sin parar hasta llegar a un lugar conocido, prometiéndome nunca más ignorar las advertencias de los veteranos. No sé qué pasó esa noche, ni cómo perdí la carga, o cómo mi camión y yo logramos escapar cuando tantos otros no lo hicieron. Lo único que sé es que la autopista de los desaparecidos es más que una leyenda, es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces es mejor dejarlas en paz. Desde entonces, cada vez que me cruzo con un compañero camionero, le cuento mi historia, esperando que mi experiencia sirva de advertencia, porque algunas rutas están mejor dejadas sin explorar, especialmente aquellas que se llevan más que solo cuerpos, se llevan almas. Siempre he pensado que la carretera tiene sus propios secretos, susurros que solo los que pasamos la vida rodando sobre su asfalto podemos empezar a entender. Pero hay una historia que, hasta el día de hoy, me cuesta trabajo relatar sin sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Mi nombre es Marcos, y esto que les voy a contar comenzó como una leyenda urbana entre camioneros, una advertencia sobre una ruta específica que, según decían, estaba maldita o embrujada. Nunca fui supersticioso hasta aquella noche. Había escuchado historias sobre la autopista 19, cómo algunos compañeros experimentaban lapsos de memoria o cómo sus rutas se alargaban inexplicablemente. Es como caer en una hipnosis, decían. Siempre lo tomé como cuentos para asustar a los nuevos, hasta que me ocurrió a mí. Era una noche clara, estrellada, perfecta para un viaje tranquilo. Tenía un cargamento que entregar a primera hora en la ciudad, al otro lado de la autopista 19. A pesar de las advertencias, la tomé. La radio comenzó a emitir estática, algo común en zonas remotas, así que no le presté mayor atención hasta que esa estática se convirtió en una frecuencia extraña, un tono bajo, casi imperceptible, pero suficiente para que me sintiera, de repente, muy cansado. Mis siguientes recuerdos son borrosos, como si hubiera estado soñando despierto. Recuerdo la carretera, la sensación de mis manos en el volante, pero todo lo demás era como ver a través de una neblina. Sin embargo, había algo que me guiaba, una luz o quizás un sonido, algo que me instaba a seguir adelante sin cuestionar. Desperté al amanecer, estacionado frente a una vieja gasolinera abandonada que nunca había visto antes. Confundido, revisé mi GPS y mi bitácora. No tenía sentido. Según mis registros, había estado conduciendo en línea recta durante horas, pero estaba a kilómetros de distancia de cualquier ruta lógica que hubiera tomado normalmente. Decidí investigar la gasolinera, buscando alguna pista de lo que había ocurrido. El lugar estaba desolado, cubierto por años de abandono, pero lo que encontré dentro me heló la sangre. Fotos, decenas de ellas, cubrían las paredes, todas de camioneros, con fechas y nombres escritos debajo. Algunas fechas se remontaban a décadas atrás. Todos tenían una expresión vacía, perdida. En una esquina, una radio antigua, similar a la que había emitido esa frecuencia hipnótica. Mientras salía de la gasolinera, un escalofrío me recorrió el cuerpo. La radio comenzó a emitir nuevamente aquel tono bajo, instándome a huir.
Encendí mi camión y aceleré lejos de allí, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Regresé a la civilización aún en shock, intentando procesar lo ocurrido. Fui a la policía, les conté mi historia, mostré las fotos que había tomado con mi teléfono. Iniciaron una investigación, pero la gasolinera y las fotos eran como si nunca hubieran existido. No había pruebas de mi experiencia, solo mi testimonio y un profundo miedo que aún no logro sacudirme. La autopista 19 sigue siendo un tema tabú entre nosotros, los camioneros. Algunos la evitan a toda costa, otros, incrédulos, se aventuran solo para regresar con historias similares a la mía, o peor, para no regresar nunca. Me tomó tiempo volver a la carretera después de aquello, y nunca sin compañía. Aunque nunca he vuelto a experimentar nada parecido, el recuerdo de esa noche permanece, una advertencia constante de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, acechando en la oscuridad, en la estática de una radio, en la soledad de la carretera. Y si alguna vez escuchas una frecuencia extraña mientras conduces solo por la noche, por favor, no la ignores, podría ser la última cosa que escuches. Siempre me consideré un hombre razonable, de aquellos que creen solo en lo que ven. Pero lo que viví en aquella carretera solitaria, con mi viejo camión como único compañero, me forzó a reconsiderar todo lo que conocía sobre la realidad, el miedo y la locura. Permítanme contarles mi historia, la del hedor que casi me lleva a la perdición. Era una noche sin luna en una ruta poco transitada. Me gustaba manejar de noche, el tráfico era menor y el fresco de la madrugía me mantenía alerta. Pero aquella noche era diferente. Había un hedor en el aire, un olor a descomposición tan potente que me obligaba a mantener las ventanas cerradas a pesar del calor sofocante. Inicialmente, pensé que se trataba de algún animal muerto en la carretera. No era raro encontrar ciervos o incluso perros que habían tenido un trágico final bajo las ruedas de algún vehículo. Sin embargo, a medida que avanzaba, el olor se intensificaba, volviéndose casi insoportable. Era como si la misma muerte se hubiera derramado sobre el asfalto, un aroma que penetraba hasta el alma, perturbando mis pensamientos. Intenté ignorarlo, concentrándome en la música de la radio, pero no había estación alguna que lograra captar, solo un estático incesante que parecía burlarse de mi desesperación. Fue entonces cuando noté que no importaba cuánto avanzara, el hedor no disminuía. Al contrario, parecía seguirme, envolverme. «Debe ser el camión», murmuré, intentando encontrar una explicación lógica. Me detuve en el primer área de descanso que encontré, inspeccionando el camión en busca de la fuente de ese olor nauseabundo. Nada, ni una sola señal de algo podrido o muerto. El aire fresco de la noche no hacía más que confirmar que el hedor venía conmigo, un pasajero no invitado en mi solitaria travesía. Decidí continuar, esperando que el amanecer disipara ese aroma a muerte. Pero no fue así. A medida que el cielo comenzaba a clarear, una niebla espesa se levantó, envolviendo el camión en una atmósfera aún más opresiva. Fue entonces cuando las vi por primera vez. Sombras entre la niebla, formas que se deslizaban silenciosas, figuras de pesadilla atraídas por el olor de la descomposición. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se perdió en un susurro. Quise correr, pero estaba atrapado en la cabina de mi camión, con la carretera desapareciendo bajo la niebla y esas criaturas acercándose más y más. «¿Qué quieren de mí?», logré articular, la voz temblorosa, el corazón golpeando mi pecho. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz y el aumento del hedor que ahora parecía consumirlo todo. Las criaturas, seres de una pesadilla que nunca creí posible, comenzaron a rodear el camión, sus formas apenas visibles entre la niebla, sus ojos brillando con una luz macabra. En un impulso de desesperación, arranqué el camión, acelerando a través de la niebla y las sombras que intentaban atraparme. No sé cuánto tiempo conduje, solo recuerdo el pánico que me consumía, el hedor que parecía ahogarme y la certeza de que si me detenía, esas criaturas me arrastrarían con ellas a un abismo de desesperación y muerte. Cuando finalmente la niebla se disipó y el sol comenzó a asomarse en el horizonte,
Me detuve, exhausto, temblando. El hedor había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Miré a mi alrededor, la carretera vacía, el paisaje tranquilo, tan ajeno a la pesadilla que acababa de vivir. Me bajé del camión, las piernas apenas sosteniéndome, y me arrodillé en la carretera, respirando el aire fresco de la mañana, tratando de convencerme de que había sido solo mi imaginación, un mal sueño provocado por el cansancio. Pero en el fondo sabía que no era así. Algo me había seguido esa noche, algo atraído por un hedor a muerte que, estoy convencido, emanaba de mí. Desde esa noche nunca volví a ser el mismo. El miedo y la paranoia se convirtieron en mis constantes compañeros de viaje, y aunque nunca más volví a experimentar una noche como aquella, el recuerdo de esas sombras, de ese hedor, me persigue en cada kilómetro que recorro. Así que, si alguna vez conducen de noche por una carretera solitaria y perciben un hedor a descomposición, no lo ignoren. Podría ser algo más que un animal muerto en la carretera. Podría ser el hedor de la muerte misma, llamando a criaturas que esperan en las sombras, hambrientas, listas para arrastrarlos a una pesadilla sin fin.